Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia, con afán, el enemigo está. Sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Cristo estoy perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, oh Castillo y mi salvación. Tú eres mi fuerza, oh Castillo y mi salvación. Es nuestro Rey Jesús, el que venció la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación. Tú eres mi fuerza, Dios. Cristo Jesús, mi Salvador. Castillo y mi salvación. Castillo fuerte es nuestro Dios.
Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo.
Muy bien, ahora sí, pasamos a reflexionar juntos en la palabra del Señor. El título no lo he enviado, he estado dando vueltas al tema de qué imagen poner, no se me ocurría ninguna imagen. A veces sí me viene rápido, pero esta vez no. Pero el tema hoy se celebra, o recordamos, ¿qué día? La Reforma Protestante. La Reforma Protestante, sí. Allá por el 1517, un monje agustino clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, manifestando su queja en cuanto a doctrinas, en cuanto a posicionamiento o acciones de parte de la iglesia en aquel entonces. Hay una palabra, la reforma, que se ha venido usando ya desde hace años. A veces se usa a modo de eufemismo, cuando se quiere hablar incluso de la palabra recortes. ¿Os suena la palabra recorte? Recortes. Se usa la palabra reforma, parece que suena un poco menos dañina, ¿no? Pero se quiere hablar de lo otro. Pero se habla de reformas de sanidad, reformas en educación, esta nos va a gustar más, reforma de las pensiones, ouch, ouch, cuidado, cuidado, reforma fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? Un montonazo de tipos de reformas. A veces nos toca más de cerca, reformas en tu casa. No significa que la eches abajo, sino que le das un simple retoque a las cosas. Yo he tenido alguna reforma, no sé si... Está puesto ya, ¿verdad? Vale, aquí está. No, este no es mío, ¿eh? Hace como un año atrás, bueno, ya venía observando este problema en mi vehículo y me apunté a chapista. Así que empezó a salir óxido en algunas partes del coche y lo que hice fue primero consultar los tutoriales, qué bendición, están ahí a punta pala, y mecánicos, poder hablar con algún mecánico que te aconseje. Y tocó restaurar algunas partes. Lo hice yo mismo. Cada paño, un chapista, con perdón a los mecánicos que me puedan escuchar hoy, te lleva lo suyo por cada paño que tengas que reparar. A mí me costó 30 y tantos, 40 y pico euros arreglar todo eso. Había que llegar, lo más importante de todo es que había que llegar a la raíz. Volver al origen, descubrir la chapa, el metal, y rascar ahí hasta llegar al fundamento. Y una vez hecho eso, comenzar a poner capas de antióxido, capas de imprimación, pintura, barniz lo último ya del todo. Pero había que hacer todo eso, no puedes llegar y tú y simplemente, pues le paso la pintura por encima. ¿Qué pasa si le pasa la pintura por encima? Que al poco vuelves a tener el óxido otra vez saliendo, porque no has llegado a la raíz. Os digo que después de un año, no soy chapista, no es mi área. Algunas han desaparecido, bien, pero hay otras que persisten, así que no es mi área. Es la primera vez que lo hago. ¿Alguien quiere que le arregle su coche? En fin. Pero sí insisto en esto, había que llegar a la raíz. Y la reforma lo que pretendió en cierta manera era volver a la raíz, volver al fundamento, aquí desvestirse de toda la tradición y de la cantidad de cosas que se había llenado la iglesia alejada de la palabra del Señor. Eso es lo que pretendía, en un principio que pretendía Lutero era reforma, pero al final al encontrarse con la palabra del Señor llegó a la raíz y eso trajo consecuencias posteriores. Hubo otros movimientos por aquel entonces, como el Renacimiento. ¿Este nos suena? Coincidió en época. Lo que pasa es que el Renacimiento tuvo el beneplácito o el favor de las instituciones, ¿vale? Mecenas o el poder político del momento favorecía el que el Renacimiento avanzara. Y el Renacimiento también era un volver, incluso a la época griega, ¿no? A esos orígenes en cuanto al arte, o realzar la figura humana de nuevo. Sin embargo, la Reforma no tuvo ese beneplácito. Lo que tuvo era una contraposición constante, una lucha constante, como hoy sigue sucediendo cuando lo que se quiere exponer es la palabra del Señor. Sigue habiendo rechazo, ataque constantemente cuando suena algo relacionado con la palabra del Señor.
Cuando Lutero viajó a Roma, y no voy a predicar Lutero, predicamos de la palabra, solo quiero entrar en contexto, ¿vale? Viajó a Roma, estaba buscando, entre otras cosas, fe. Fe. Él quería ir a los orígenes y pensó, bueno, y le recomendaron, ve a Roma, ve a la capital, que allí quizá haya respuesta, de alguna manera. Ahora, ¿qué encontró Lutero cuando llegó a Roma? Lo que encontró era un mercadeo, un negocio. Encontró, nos sonará, la venta de indulgencias, entre otras cosas, para costear la Basílica de San Pedro. Encontró una mezcla de fe con superstición, que hoy día no se da esto. Encontró fetichismo popular. Encontró una iglesia alejada del pueblo. Y más cosas que encontró. Así que esto le llevó a estudiar, decepción total, así que regresó y le llevó a estudiar más profundamente las Escrituras, llegando a conclusiones importantísimas para la fe cristiana. Ahí también hubo un antes y un después. Nuestro hermano Abraham hizo un monográfico el año pasado acerca de esto y fue muy interesante el poder estudiar. Hay raíz común, pero en el tiempo de la Reforma también hubo un antes y un después. Llegó a conclusiones que llevó a unas ciertas frases que nos sonarán, por supuesto. Y creo que las tengo aquí. ¿Os suenan estas frases? Más o menos traducidas. Sola fe, frente a todo andamiaje de religiosidad. Sola fe. Porque en el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por sus obras, por la fe vivirá. Sola gracia, frente a las obras, frente al mérito, frente a la visión de Dios como aquel que hace mercadeo y apunta tus puntos, te da puntos de tus méritos y todo lo que haces. Frente a eso, la sola gracia, más que suficiente. Porque por gracia habéis sido salvados, esto lo tenéis por aquí, mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios. Sola Escritura, frente a toda tradición y dictámenes papales que se superponían a la palabra de Dios. La tradición estaba por encima de la palabra de Dios. Había que hacer una recuperación de la autoridad e inspiración de la palabra. Como dice en Timoteo, en 2 Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Solo Cristo, frente a cualquier otra alternativa de mediación, incluyendo instituciones, Jesús es mediador y a la vez es ofrenda. Es mediador y es ofrenda. Él se dio a sí mismo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por último, solo a Dios la gloria, que excluye cualquier atribución humana o institucional de mérito o reconocimiento y que apunta, en ese caso, solo al favor de Dios en su plan de salvación. Dice la Escritura, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Así que lo que hoy se recuerda trajo consecuencias para la iglesia posterior, porque fue un desembrazarse, un quitarse de encima una serie de tradiciones, ideas teológicas bien alejadas de la palabra del Señor. Además, ha contribuido a la reforma en tremendas cosas, como la traducción de la palabra, el énfasis en que la palabra llegue al pueblo, que tengamos acceso a ella. Y eso que hoy nos parece tan normal, y tenemos aplicaciones y tropecientas versiones de la Escritura, en esos tiempos no era así. No tenías acceso a la Escritura. Y esto que hoy es de tanta bendición para nosotros, ellos no lo tenían. Énfasis en la educación, fue ahí donde se promocionó las escuelas públicas. Gracias al protestantismo, por mucho que algunos apunten hacia otro lado.
Y hoy se usa la educación con otros fines ideológicos, ojo. Énfasis también en desvestir de toda parafernalia de tradición religiosa a la iglesia. Indagar y llegar al origen. Pero sobre todo fue eso, el ir al origen. ¿Y cómo se llegó al origen? Por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Fue el estudiar, el indagar en la Escritura, lo que mostró la luz, en este caso, a Lutero. Como hubo otros intentos de reforma, pero no prosperaron. En el caso de él, por otras cuestiones, sí. De ahí a que él dijera esta frase, y aquí, esto es la introducción, ahora empezamos a avanzar. Más o menos traducido, hay diferentes traducciones de ella, ¿vale? Pero dijo algo parecido a esto. Una frase muy larga, esto es una parte de ella. En una sección dice, mi conciencia continúa, o está, hay traducciones que dice así, cautiva de las tradiciones, de mis méritos, de mis capacidades y de lo buen teólogo que soy. Aquí está mi título de seminario. Mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. Ni puedo, ni quiero retractarme de nada. Sabía lo que se jugaba él. Cautivo puede ser alguien retenido a la fuerza. Es una de las acciones de la palabra. Por supuesto, la admite. Cautivo también puede ser alguien que manifiesta pasión por una persona o por una cosa. También aceptamos esa acepción de la palabra. Ahora, partimos de esta idea. Todos somos cautivos. Dile al que está a tu lado, eres cautivo, si quieres. Todos somos cautivos. Ahora bien, la pregunta es, ¿de qué? ¿De qué somos cautivos? Esto es como hace tiempo atrás decíamos la idea atea, ¿no? No, yo no tengo ningún Dios, no creo en ningún Dios. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿quién o qué es tu Dios? No es que seas ateo, has cambiado de Dios. Esa es la pregunta correcta. Aquí igual. Nuestro mundo intenta gritar, y a veces con mucha fuerza, que es libre. Somos libres, ¿lo habéis escuchado en algún anuncio, por aquí, por allá? ¿O solo lo he escuchado yo? Hasta había en la Schweppes, que decía, eso ya hace tiempo, esto es para juventud acumulada. Eres libre. Que no es cautivo, por contrario, o esclavo de nada ni de nadie. Se proyecta esto. Yo tengo mi propia elección. Yo hago lo que quiero y cuando quiero. Y esto se profesa o se anuncia por todas partes. Y a veces, precisamente, se puede dar la paradoja de que lo que quieres y cuando quieres, incluso puede llegar a ser tu cautividad. ¿Cómo es posible esto? De varias maneras. ¿Podemos tener libertad de poseer cosas? ¿Sí? Incluso podemos tener la libertad de poseer más cosas y más. Pero también existe la paradoja de que no es que poseas las cosas, sino que las cosas te posean a ti. Cuando quiero, hago lo que quiero cuando quiero. Cuando acabas esclavo de esas cosas, cautivo de esas cosas en tu vida. Jesús lo dijo de esta manera. Fíjate los términos, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y vuelve a insistir, no podéis servir, no podéis ser esclavos, no podéis estar cautivos de dos señores. Dios no comparte su gloria, ni con nada, ni con nadie. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Había un anuncio del Euromillones, no sé si alguno recordará. El eslogan era el siguiente, acababa así. La libertad es el premio. ¿Os suena?
Claro, es que se ha dado tanto el anuncio de temas de loterías y demás. Pero la imagen era como que al obtener el premio, ya tú ibas a ser libre porque ibas a hacer lo que quisieras. ¿Sabéis la cantidad de personas que he conocido y que hemos escuchado testimonio que han recibido estos premios y han acabado en la ruina y en multitud de problemas? ¿Significa eso que está mal? No, significa dónde pones tu corazón, que es muy distinto. Es muy distinto. No se puede servir a dos señores. También uno puede ser cautivo de otras cosas. ¿Sabéis de qué? Esto no se da en los pueblos. ¿Del qué dirán? ¿Del qué dirán? Podemos ser cautivos de esto y negociar nuestra andadura con el Señor en ocasiones, con el qué dirán. Pablo dijo, y esto lo predicamos hace un tiempo atrás, en otro tema, dijo, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Pensáis que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo, la palabra otra vez, de Cristo. Ojo, el contexto tiene que ver con el Evangelio. Lo que estaba en juego aquí era rebajar las expectativas o lo que el Evangelio nos dice. Ahí lo que estaba en juego. Ese es el contexto de esa frase. Pero tú y yo no tenemos que ceder ante nada y ante nadie, en ningún momento, cuando se trata de agradar al Señor. A veces se es cautivo de las modas y del escaparate. Es decir, no estamos pensando en tiendas. El escaparate, y esto sonará, de las redes sociales. Hay personas cautivas también de esto. Las redes sociales. Poner la pose. Si no saco una foto, no he estado allí. Si no saco una foto, no lo disfruté. Cuando a veces es más importante hacer la foto del momento que el momento en sí que se vive. Y hay gente esclava de esto. No digo que esté mal, ojo. Yo también subo fotos alguna que otra vez. Pero hay personas que están cautivas de esto. Y más en nuestro entorno de la juventud, donde se busca estereotipos. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, buscan estereotipos de personas que ponen fachadas en muchas ocasiones, cuando a veces se indaga y sale a la luz lo que realmente hay detrás. Es imposible que siempre tengas la mejor cara. No siempre es así. Tenemos a veces fracasos, desdichas, situaciones complejas. Pero a veces se pone el escaparate. A veces se es cautivo, incluso por sistemas, y no quiero entrar mucho en esa área, el otro día también la abordé muy rápido, por sistemas políticos. Aunque creamos que la democracia es libertad, cuidado. Cuidado. Que no siempre es así. A veces simplemente cautivos por el más fuerte, no te queda otra. A veces cautivos por cosas aún más profundas, como es la religiosidad. Por todo el paraguas que eso entraña. Del cumple, merece y gana. Cumple, merece y gana. Y aunque conozcamos del Señor, a veces puede surgir en nosotros tengo que hacer para, y a veces hay una lucha ahí. Pero sobre todas las cosas hay un punto de partida común a todos nosotros, en todo el mundo, que es que somos, o el mundo es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Por eso, el mundo no reconoce en muchos casos. Por eso el Evangelio es locura al que se pierde, dice la palabra. Por eso la descripción de Romanos 1. ¿Recordáis la descripción del mundo en Romanos 1? Que uno la lee y dice, ¿está hablando del siglo I o está hablando del siglo XXI? Porque es igual lo que describe allí Pablo. Y ahí donde dice 2 veces, por eso Dios los entregó a los malos deseos en sus corazones. Y más adelante, por tanto Dios los entregó en sus pasiones vergonzosas. Tal es la ceguera que Jesús dijo, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Jesús mismo lo declara ahí. La humanidad prefiere ser cautivo, estar cautivado de las tinieblas que de la luz.
No obstante, nosotros también somos cautivos por su misericordia, porque hemos podido experimentar una liberación, pero a la vez cautividad. ¿En qué? Lo expresa de la siguiente manera Pablo. Pero gracias a Dios, que aunque antes erais, ¿qué dice ahí? Esclavos, cautivos del pecado, ya os habéis sometido, y dice ahora de corazón, a la enseñanza que os fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora sois esclavos de la justicia. Todos somos cautivos. La pregunta es, ¿a qué o de quién? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Nuestra libertad del pecado ahora se traduce en un cambio de realidad. Ahora vivimos por y para Cristo, cautivos al Señor, siguiéndole a Él sus enseñanzas. Cambio de realidad. Por eso Lutero estaba convencido de esto, de experimentar esta realidad en su vida. Y por eso cita aquel famoso texto que hemos leído hace un rato. El justo por la fe vivirá. Por eso lo cita. Ahora bien, eso trae también consecuencias para nosotros. En primer lugar, esa cautividad pende de una cosa, y es de la Escritura. Del Señor al fin y al cabo, pero que se revela, entre otras cosas, se ha revelado otra vez del Hijo, pero en la Escritura, en la palabra. Por eso dijo esa frase Lutero: mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. No dijo: mi conciencia está cautiva de mi religiosidad. Mi conciencia está cautiva de mis capacidades. Estoy seguro de mis obras. Estoy seguro que soy buena gente. No dijo: mi conciencia está cautiva de mi confesión de Agustino, a los que le debo tanto. Mi confesión está cautiva de esta denominación. Me debo a ella. No dijo: porque es la moda. Dijo: mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que incidir tú y yo, en nuestros tiempos, donde la palabra de Dios es tan atacada una y otra vez. Su fuente, el origen de su convencimiento, radica en encontrar al Dios de la palabra a través de la palabra de Dios. Ahí es donde estaba convencido. Y para nosotros este convencimiento parte de nuestro encuentro con el Señor de la misma manera, a través de su palabra, de rendirnos a Él. Por lo tanto, darle a la palabra de Dios su lugar que merece, prominente. ¿Leer un libro está bien? ¿Enriquece? Claro que sí. ¿Escuchar una canción te estimula? Por supuesto. ¿O no? ¿Un testimonio te anima? ¿Sí? ¿Estáis aquí? Hola. ¿Estamos pensando en la paella ya o qué? Venga, un poquito más. Todo eso está bien, pero solo la palabra te limpia. Solo la palabra te exhorta, te instruye, te guía, te ilumina. Todo eso está bien, pero no descuidemos lo esencial. Es la palabra del Señor. Si no, estaremos cautivos de otras cosas, de ideales, o de cosas que incluso pensemos que esté bien a nuestro modo de entender. Saulo estaba plenamente convencido de que su fariseísmo y de que el perseguir a los cristianos era lo que tenía que hacer. Pensando religiosamente, estaba convencido, ¿sí o no? ¿Tomó cartas en el asunto, sí o no? Hasta las últimas consecuencias. María y Aarón estaban convencidos de que Moisés no era líder suficiente, ¿sí o no? Estaban convencidos de ello y lo hablaron entre sí. Pedro estaba convencido de que los gentiles, sí, el evangelio llegaba a ellos, pero son creyentes de una categoría, ¿sabes? No están como nosotros. El espíritu y eso ellos no, ¿sabes? Pobrecito. Estaba convencido de ello. El pueblo estaba convencido de que no podían entrar en la tierra prometida. Podemos estar cautivos en nuestras mentes de cosas que creemos que están bien, pero que no eran la palabra del Señor. Hasta que nos encontramos con el Dios de la palabra, como pasó con Saulo. Y dijo: Saulo, ven para acá.
¿por qué me persigue? María, Aarón, venid para acá. Quiero hablar con vosotros. Quiero corregir esto en vuestras vidas. Hasta que llega la palabra de Dios a Pedro y dice, Pedro, ven un momento. Te voy a mostrar aquí una imagen. Te voy a dar una lección. O hasta que Dios habla con el pueblo y dice, pueblo, venid para acá. No estamos en un sistema democrático. Y en este caso ni siquiera la mayoría tiene la razón. Voy a ser fiel a mi palabra, pero vosotros no vais a entrar. Entrará la siguiente generación. Yo voy a cumplir. Tenemos que enfrentarnos a la palabra del Señor y despejar de nuestras mentes el ser cautivos de otras ideas que no tienen que ver con lo que Él quiere. Ser cautivo de la palabra de Dios es creerle a Él, como sucedió, y volvemos a citar esto, en este caso en Génesis. Y creyó al Señor y fue contado por justicia. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién creyó? Abraham. ¿Había ley? Tenía que cumplir una serie de requisitos, ritos. La ley no había llegado. Todavía falta. Y Dios no estaba esperando, Abraham, tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto, y entonces ya te dará la promesa. No, solamente necesitas creerle a Dios, y con eso bastó. Suficiente, no necesitas nada más. Creerle a Dios, creerle a través de su palabra, lo que Él nos dice. Eso fue lo que Dios vio en Abraham. Y nuestro patrón hoy día sigue siendo el mismo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pablo lo expresa esta idea de ser cautivo, con sus ciertos matices, ser cautivo y el deseo, que hemos hablado de esta acepción de la palabra, lo expresa de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui también asido por Cristo Jesús. Aquí están las dos ideas, de alguna manera, de ser apresado, ser tomado, y el deseo de tomar, de agarrar, de poseer. Pablo fue apresado, vamos a llamarlo así, tuvo un encuentro tremendo, trágico en cuanto a cambio en su vida cuando el Señor salió a su encuentro. Él fue tomado, fue asido por el Señor. Sin embargo, él, que se ve de esa manera, de hecho se llama en más de una ocasión siervo de Cristo, él toma ahora la idea de deseo igualmente, de proseguir con la idea de apresar, tomar aquello para lo cual igualmente fue llamado por el Señor. Esta idea se debe dar en todos nosotros, en tu contexto. A lo mejor no estás llamado a hacer misiones en no sé dónde, pero sí en este lugar donde Dios te ha puesto. Has sido apresado, tomado por el Señor, y tu deseo debe seguir siendo el alcanzar aquello que Él tiene para ti, para que seas su instrumento en este lugar. No es una idea triunfalista, es una idea de proceso. Él dice que prosigue. No hay pasividad tampoco, hay avance. Por último, también el ser cautivos tiene uno o varios propósitos. Por eso llevó, en este caso, cuando recordamos hoy la Reforma, a Lutero a tomar una serie de acciones, pero que también se ven en el pasado, con los siervos y siervas del Señor. Pablo lo expresa así en Colosenses: por eso desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por vosotros. Eso está muy bien, ¿verdad? No dejar de orar. Pedimos que Dios os haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y he aquí el propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que viváis religiosamente, para que viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo. No es que yo hago para obtener, es que conozco al Señor, Él viene a mi vida y comienzo a andar. Es al revés. La religiosidad me habla de lo que yo puedo hacer.
La gracia de Dios me habla de lo que Él ha hecho y sigue haciendo en mi vida. Propósito aquí es un fin concreto. Viváis de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Y cierra el círculo, aunque la oración sigue, crecer en el conocimiento de Dios. Es decir, incluso cuando participo, cuando voy dando fruto, incluso ahí mi comprensión del Señor se engrandece, crece, profundiza. Aquí no está hablando Pablo de que ese conocimiento sea para liturgia. ¿Habla de eso? Ni para ceremonia, sino para que Dios dirija su vida, den fruto en todo ámbito, no en el contexto meramente eclesial litúrgico. Y así seguir conociendo al Señor. Otro motivo más, propósito de ser cautivo, y este es el último. Texto muy conocido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que disfrutéis de todos los beneficios del Señor y estéis aquí adorando domingo tras domingo, una y otra vez, a Dios. Versión Oscar número 4. El propósito de ser escogido, de que Él nos toma, de que somos cautivos suyos, entre otras cosas, ¿sí? Crecer, amarnos, enriquecernos de la palabra del Señor, estimularnos. Pero me habla de anunciar sus virtudes. Por eso Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz. Y es esa luz la que tenemos que anunciar. Este también es propósito de ser cautivos por Él. No solamente para el meme conmigo y te bendigo y todo para ti, sino para anunciar el mensaje a un mundo que vive en oscuridad. Un mundo que hoy día vive temeroso, llenísimo de temor. Y que se le inyecta una y otra vez temor, una y otra vez, día tras día. A ese mundo, tú y yo tenemos un mensaje que darle. Y que el hermano hoy nos ha compartido también, en el versículo que nos ha citado. Somos agentes suyos, tenemos el privilegio de ser agentes suyos, sinergia, ser colaboradores del Señor. Esto es un privilegio tremendo. Tenemos la responsabilidad de portar, de llevar el Evangelio. Concluimos. Todos, tú y yo, todos somos cautivos. Todos nosotros. En tu mente puede haber cautividad por unas cosas, por otras. Te puede llenar de 20.000 historias. Que nuestro mundo nos bombardea, preocupaciones, puede ser cautivo de temores. Como hemos dicho, puede ser cautivo de las posesiones, cautivo del qué dirán. Te puede llenar de muchas cautividades en tu vida. Pero nadie puede decir que no es cautivo de nada y que es libre. Por tanto, la pregunta es, ¿de qué o de quién eres cautivo hoy? Y si la respuesta no es como la que dijo en su momento Lutero hace 500 años atrás, un poco más. Estoy cautivo, mi mente está cautiva de la palabra de Dios. Si esa no es la respuesta hoy tienes la oportunidad de corregir ese rumbo. Hoy tienes la oportunidad de dejar de ser de esclavo de cosas que para nada traen bien a tu vida y ser siervo, esclavo del Señor para servirle, porque Él lo ha hecho todo por ti. No hay nada, lo que hacemos nosotros, no hay nada que podamos hacer para ganar algún tipo de favor. Eso es religiosidad, volveremos otra vez a lo mismo. Sino que es lo que Él ha hecho por ti y por mí. Por eso, Señor, me rindo ante ti. Por eso quiero ser cautivo de ti y de tu palabra. Por eso quiero servirte. Por eso quiero agradarte.
Por eso quiero llevar fruto. Por eso quiero anunciar. No quiero que otra cosa aprese mi vida en absoluto. No quiero volver atrás. Si esa es tu oración hoy, te invito a que ores conmigo, ahí donde estás. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, porque te has revelado a través de tu Hijo y también lo has hecho a través de tu palabra. Señor, nos has mostrado cuál es tu voluntad, propósito en este mundo y para cada una de nuestras vidas. Señor, somos conscientes de que nuestra mente en ocasiones es débil. A veces nos dejamos arrastrar, llenar, influenciar o incluso apresar por situaciones a nuestro alrededor, nuestras propias circunstancias, temores, cedemos ante presiones a veces en nuestra vida, Señor. O a veces tenemos argumentos que necesitan ser contrastados a la luz de tu palabra. No significa que todo sea Padre, por un mal, sino sabes que a veces queremos agradarte de alguna manera, pero no son los argumentos correctos. Por eso queremos someternos a la luz, a exponernos a la luz de tu palabra, Señor. Para que ella dictamine nuestros pasos, nos haga ver cuál es nuestra situación. Y nos pongamos delante de ti, para someternos a tu voluntad, Señor. Queremos andar en tu luz. Queremos dar fruto, Señor, tú lo sabes. Y no lo hacemos con ningún tipo de fin concreto de mercadeo contigo. Lo hacemos porque somos conscientes de tu gracia, de lo que has hecho en cada una de nuestras vidas. Por eso queremos servirte, Señor. Y por eso también queremos cumplir tu propósito en medio nuestro, que es llevar tu luz desde este lugar hasta cualquier rincón del mundo. Ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestros propios contextos a ser sensibles, conscientes de esta realidad a la que nos llama, Señor, porque para eso nos has rescatado. Nos has llevado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Muchas gracias por todo lo que has hecho y lo que continúas haciendo y harás en cada una de nuestras vidas. En tus manos queremos estar, queremos ser cautivos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Una vez más, le puedes decir al que está a tu lado, sé cautivo de la palabra de Dios. Nuestros corazones
su amor confiamos, hay descanso.